Bien amigos, 8 de la mañana, 8 de la mañana ya con 12 minutos. Buenos días a todos los oyentes de Frecuencia Deportiva, saliendo en simultáneo por Radio Andahuaylas y Frecuencia Deportiva Andahuaylas en redes sociales, Facebook y YouTube. Hemos tenido algunas dificultades para poder emitir nuestro programa del día de hoy, pero ya estamos para dar la información correspondiente al día de hoy, lunes 4 de marzo del año 2024. Hoy estaremos con temas importantes a nivel internacional, nacional, regional y sobre todo local. El partido que ayer el equipo Los Chancas logró sacar adelante, un partido difícil, un partido complicado. Todos los partidos de la Liga 1, todos los rivales de este campeonato son bastante difíciles. No hay mucha diferencia en el tema de la altura. Muchos equipos están muy bien preparados para correr los 90 minutos, pero el equipo andahuaylino logró sacar adelante el partido ganando 2-0 y recuperar los puntos perdidos, o por lo menos la confianza, para prepararse para el fin de semana, el día sábado, jugar allá en Trujillo. Estaremos con todo el informe de la fecha número 6, que falta un partido. Hoy se estará completando con el partido que se jugará en Tarapoto, donde el equipo de Unión Comercio jugará de local frente a UTC. Para los intereses del equipo andahuaylino, en este caso convendría que Unión Comercio, empate o pierda, porque el equipo de UTC es el que está encima de nosotros, por debajo, tiene 8 puntos, nosotros tenemos 9. Si UTC ganará 11, si empatará 9, pero sería bueno que los equipos se vayan quedando en el fondo para que nosotros estemos lejos de los últimos lugares. Bien, vamos a agradecer antes de continuar a nuestros auspiciadores, gracias a Pollos a la Brasa Don José. Pollos a la Brasa Don José, disfruta del mejor pollo a la brasa, el riquísimo monstrito, alitas, barbecue y mucho más. Girón Los Cactus, esquina con la avenida Malinas, al costado del Recreo Vista Alegre, a una cuadra del puente que va hacia Pochjota. Pollos a la Brasa Don José. Cualquier llamada telefónica para pedidos al 955-767-606. Pollos a la Brasa Don José. También gracias al Recreo y Centro de Convenciones Vista Alegre, atendemos todo tipo de eventos y ceremonias, matrimonios, 15 años, aniversarios y más. Además, en el mes de febrero, ven a disfrutar el riquísimo puchero completo y participa por una camiseta original. Avenida Malinas, cuadra 3, Pochjota, a una cuadra del Hospital de Andahuaylas. Recreo y Centro de Convenciones Vista Alegre, teléfono 983-7404-19. También gracias a los amigos vamos con nuestros auspiciadores, a Tortas Rodas. Gracias a Tortas Rodas, ofrece tortas para cumpleaños, matrimonio, 15 años, bautizos, graduaciones, baby shower, fiesta de promoción y para cualquier ocasión. Pasteles, bocaditos, dulces instalados, cafetería, juguería y mucho más. Tortas Rodas, avenida Martinelli 281, planta principal, avenida Pedro Casafranca 126. Pedidos al 988-415241, Tortas Rodas. También a Mecánica de Motos Romero, venta de motos TVC Kings, líneas lineales, Son Link y Bomber, servicio técnico y repuestos originales Bayaj, TVS y otras marcas. Dirección avenida Los Álamos 143, Mecánica de Motos Romero, teléfono 983946887. También gracias al doctor Omar Zulca. Doctor Omar Zulca, cirujano urólogo con formación internacional. El doctor Omar Zulca es un especialista andahuaylino altamente capacitado en cirugía mínimamente invasiva, cirugía láser y vasectomía sin bisturí. Trata problemas de próstata, piedras en los riñones y cáncer. Lo encuentras en Instagram y Facebook como doctor Omar Zulca Urólogo. Teléfono WhatsApp 947-351339. Doctor Omar Zulca. También gracias a Luminarias Eléctricas Vriana. Luminarias Eléctricas Vriana, venta de productos de electricidad, toma corrientes, interruptores, focos, LED, cables Indeco y mucho más. Somos importadores y ofrecemos precios al por mayor y menor. Luminarias Eléctricas Vriana, avenida Perú 680, frente a la Mansión Casa Hotel, a pocos metros del Colegio Belén de Osme y Pardo. También gracias a los amigos de Ferretería Gutiérrez, artículos de ferretería, calaminas, clavos, tubos, papco, paraguas, desagüe, cables eléctricos, inodoros, trébol, pintura de todas las marcas, herramientas agrícolas, materiales para sistemas de riego, uniforme para seguridad de trabajadores y mucho más. Ferretería Gutiérrez, avenida Andahuaylas 140, celular WhatsApp 939-342868, Ferretería Gutiérrez. A la Mansión Casa Hotel, disfruta de la comodidad de la Mansión Casa Hotel, con habitaciones amplias, con baño privado, Wi-Fi, Netflix y televisión por cable. Disfruta de nuestra cafetería, cochera techada, áreas verdes y salón de conferencias. Encuéntranos en Instagram, TikTok y Facebook como la Mansión Casa Hotel, avenida Perú 665. Reservaciones al 983-668-8864, la Mansión Casa Hotel. También gracias a Farmacia Cristo Rey, calidad total en medicamentos, insumos médicos, artículos de tocador y mucho más al mejor precio, atención y orientación profesional por químicos farmacéuticos en horario corrido. Farmacia Cristo Rey, 32 años al servicio de la población andahuaylina.
También en la farmacia Cristo Rey funciona el agente Interbank para cualquier operación con Banco Interbank, retiros, depósitos, consulta de saldos, cobranza de remesas del extranjero, pago de servicios, pago a universidades, a empresas y mucho más. En agente Interbank de farmacia Cristo Rey siempre contamos con saldo para depósitos y retiros. Avenida Andorra 270, farmacia Cristo Rey frente al Parque Arguedas. También gracias a nuestros amigos de Ferretería e Inversiones López Jacinto. 20 materiales de ferretería en general en las marcas 3M, Tramontina, Stanley, Bainza, Italgrip, Papco y otros. Y somos distribuidor autorizado de productos Chema, calidad que construí. Girón Juan Francisco Ramos 317, Parque Arguedas. Ferretería e Inversiones López Jacinto, tu ferretería de confianza. También gracias a Fabri Muebles. Somos fabricantes de muebles para salas de espera, comedores, bares, discotecas, cortinas, forros para todo tipo de muebles y accesorios para todo tipo de tapizados. Estamos en la avenida Sesquicentenario, sin número, esquina con Puente Ajocalle, en Joñespuquio. Fabri Muebles, modernidad y elegancia, moda y diseño en muebles. También a Ferretería y Transportes Yosanara. Somos distribuidores exclusivos de cemento Sol y aceros Arequipa. Visítanos en la avenida Perú 655, costado de la Mansión Casa Hotel. Además, somos transportistas de carga. Andahuaylas, Ayacucho, Lima y viceversa. Ferretería y Transportes Yosanara, los mejores descuentos al mejor precio. También agradecimiento a todos los auspiciadores que hicieron posible la transmisión el día de ayer. Vamos ya a la información internacional para ya en la segunda parte ir con todo el comentario del partido de los Chancas. En lo que es el tema internacional, mucha atención. Mañana comienzan los partidos de la Champions League. Mañana martes habrá 2 partidos donde conoceremos a los 2 equipos que clasificarán a cuartos. Mañana a las 3 jugará Bayern de Múnich frente a Lazio. Recordando que Lazio ganó de local 1-0, Bayern necesita 2 goles o más para clasificar. Y el otro partido de mañana será Real Sociedad de España frente al PSG de Francia, que le ganó 2-0 en el partido de ida. Y Real Sociedad necesita 3 goles de diferencia para estar en cuartos. El miércoles 2 partidos más. El miércoles a las 3 jugará Real Madrid de local frente al Leipzig de Alemania. El equipo de Real Madrid ganó 1-0. Y de local amplio favorito para asegurar su clasificación. Mientras que el mismo miércoles en la tarde a las 3, Manchester City, el actual campeón de la Champions, jugará frente al Copenhague. El equipo inglés ganó 3-1 en el partido de ida y jugando local este miércoles, amplio favorito para estar entre los 8 mejores de la Champions. Mientras que la próxima semana, el martes 12 jugará Arsenal con Porto, Barcelona con Napoli y el miércoles 13 Borussia Dortmund con PSV y Atlético de Madrid con Inter. El día 13 conoceremos ya a los 8 mejores equipos de la Champions que avanzarán a cuartos de final. En lo que es Copa Libertadores, donde lamentablemente ya en las fases previas ya no tenemos equipos peruanos. Ya no está Melgar ni Cristal, solo está Universitario y Alianza esperando el sorteo que será el día 18. De acá a 2 semanas conoceremos a los rivales tanto de Alianza como de Universitario en la fase de grupos, que comenzará en abril. El sorteo es el 18, pero los partidos comienzan en abril. Para esta semana hay partidos importantes porque hay 8 equipos que buscan 4 cupos. Son 8 equipos que han clasificado a esta tercera ronda. De estos 8, 4 irán a la fase de grupos. El día de mañana habrá 2 partidos. A las 7:30 jugará Nacional de Paraguay con Palestino de Chile y el Sportivo Trinidense de Paraguay frente a Colo Colo de Chile. Entre paraguayos y chilenos mañana definirán quiénes son los 2 clasificados. Y el miércoles un partido. 7:30 Botafogo con Bragantino, equipos brasileños, partidos de ida. Y el jueves 7 jugará Always Ready de Bolivia frente al Nacional de Uruguay. Repetimos, estos partidos son de ida. La próxima semana serán los partidos de vuelta donde saldrán los 4 clasificados. En lo que es la selección, hay que recordar que la selección ya tiene sus partidos confirmados, que serán los amistosos que se vienen para el viernes 22. Jugará Perú frente a Nicaragua y el martes 26 Perú frente a República Dominicana. El director técnico Jorge Fossati debe estar convocando esta semana. Posiblemente el viernes se dé a conocer a los jugadores convocados tanto del campeonato local y también de los jugadores del fútbol internacional para ser convocados y jugar estos partidos amistosos. En lo que es la Liga 1, atención, la Liga 1 se ha jugado la fecha número 6, faltando un solo partido. En breve estaremos dando los detalles de todos los partidos que se jugaron desde el jueves pasado. Desde el jueves pasado se empezaron a jugar estos compromisos. Antes vamos a dar lectura a algunos comentarios que van ingresando a nuestras redes sociales. Alberto Vince dice: hola, buenos días.
Señor Milciades, felices todos, ayer ganamos, viva los Chancas. También dice Alberto Vinces, profesor, el tema del drenaje, ¿es verdad que llegó la maqueta para los palcos? No sabemos. Luego David Medina dice, señor Milciades y André, buenos días, buen triunfo de los Chancas, pero las autoridades tienen que ver el mantenimiento del campo porque nos está favoreciendo mucho, es lo que comentan los jugadores, en este caso los jugadores visitantes. Es verdad, en el tema del estadio, lamentablemente el sistema del drenaje no está funcionando. Vimos el partido que jugó el equipo de Comerciantes Unidos con Melgar allá en Cajabamba, donde también había intensa lluvia. En pleno partido, una lluvia intensa, y la cancha en ningún momento tenía los charcos de agua. Eso significa que ese drenaje de ese estadio funciona. Mientras que en el caso del estadio de los Chancas, lamentablemente ese trabajo que se hizo hace algún tiempo en la gestión de Narciso Campos, prácticamente fue un engaño, no funciona, no filtra el agua. Y también algunos trabajadores nos comentaban que han encontrado en 3 sitios donde habría obstrucción de las tuberías que debían desfogar el agua, y posiblemente solucionando en esos 3 puntos podría en algo mejorar. Ojalá que hasta el día que jugaremos el siguiente partido, que va a ser el viernes 15, estamos ya de acá a 11 días, donde jugaremos el partido frente a Atlético Grau, esté mejor el estadio. Estos días, a pesar que ya no llovió con intensidad, por lo menos los últimos días antes del partido, aún así todavía había un poco de agua en el sector de Occidente. No era como en el partido frente a Cienciano, pero por momentos se veía, cuando los jugadores corrían, muchos también se caían en esas zonas donde, a pesar que ya no llueve, no ha logrado evaporarse, no ha logrado filtrar esa cantidad de agua de los días anteriores. Ojalá que el municipio pueda ver alguna forma que pueda solucionar este tema hasta que pasen las lluvias. Las lluvias serán por lo menos todo marzo, todo este mes, más o menos incluso los primeros días de abril. Y ojo que los partidos que nos toca jugar de local serán el día 15 frente a Grau. Luego jugaremos con Melgar. Con Melgar jugaremos ya la última semana, casi el 30, 31 o de repente el 1 de abril con Melgar. Después de ese partido creo que ya el clima va a estar mejor, ya no va a haber el tema de las lluvias y ojalá que se pueda superar. Ahora sí, en lo que es algunas son otras informaciones, como adelanto, el equipo de los Chancas, después del ganar el día de ayer 2-0 a Boys con goles de López y de Ledesma, ya vamos a analizar cada uno de los jugadores cómo lo vimos. También comentaremos sobre el partido, sobre los detalles, y también indicar de que el equipo de los Chancas tiene ya a Pedro García, que estuvo trabajando después del partido que se jugó en Lima con Cristal, ya ha sido inscrito, ya tiene su carnet de cancha. Es más, el día de ayer ya estaba en la lista de los 18, ya estuvo en la lista Pedro García Ratti, mientras que Cristian Adrián Mejía, Quintanilla, que ya está trabajando con el equipo, y el otro jugador es Gonzalo Sánchez. Este jugador Gonzalo Sánchez, de acuerdo a la información que manejamos, estuvo jugando el año pasado en Ayacucho Fútbol Club, que ha hecho varios goles, y es un jugador de 23 años, creo que va a ser importante en la delantera, como un jugador de recambio, o de repente si está en buenas condiciones también podría jugar, y eso dependerá del comando técnico. En los entrenamientos ya irá viendo, y en estos días debe ya estos jugadores tener ya su inscripción correspondiente, su carnet de cancha, y puedan quedar habilitados para poder ya ser utilizados por el profesor Basalar. De repente podrían debutar este sábado allá en Trujillo frente a Manucci, y si no es para ese día, ya para el partido de vuelta frente a Atlético Grau, que jugaremos la siguiente, después del partido con este sábado jugamos con Trujillo, y el día 15, que es viernes, jugaremos con Atlético Grau en el Estadio de los Chancas, que ya está programado. Así que hay cierta tranquilidad también de la afición, porque recordemos que se anunciaba hace algunas semanas que después del partido con Boys ya el equipo se iba a Huancayo. Por suerte que seguirá jugando acá, el equipo sigue asumiendo. Lamentablemente no podemos contestar llamadas a nuestro teléfono ya que estamos al aire. Vamos a ver la forma de repente de poder escuchar de repente a los hinchas que quieren participar, llamando a otro teléfono que ya en estos días vamos a dar, porque como el teléfono personal que estamos al aire es un poco difícil entrar en comunicación para que salga al aire, así que estaremos atentos. Bien amigos, son 8 de la mañana ya con 27 minutos, solo como adelanto,
indicar algunas noticias de la Liga 1. En el caso de Alianza Atlético de Sullana, recordemos que el equipo no está haciendo una buena campaña, solo tiene 7 puntos en 6 partidos y la dirigencia de Alianza Atlético de Sullana ha tomado la decisión de separar a su director técnico, al señor Luciano Taylor, y ha contratado como nuevo director técnico a un entrenador peruano, a Jorge Espejo, exjugador de muchos equipos, sobre todo de Boys. Jorge Espejo asume la dirección técnica de Alianza Atlético de Sullana. Y otro entrenador que también ha sido destituido por la campaña en esta parte inicial no esperada por su dirigencia y por su hinchada, nos referimos al equipo de Melgar. Melgar de Arequipa, que en el último partido que jugó allá en Cajabamba, empató 0-0 con Comerciantes Unidos, y el director técnico, Pablo de Muner, ya no va más. Pablo de Muner ya no es el director técnico de Melgar y asume interinamente Marco Valencia, exjugador de Alianza, exjugador de Melgar, quien está trabajando con menores, con la reserva, asumirá por estos días. La dirigencia de Melgar tendrá que buscar otro entrenador, que seguramente en los próximos días se estará anunciando. Melgar siempre ha tenido buenos entrenadores, pero en esta oportunidad no le acompañó los resultados a Pablo de Munir. Recordemos que quedó eliminado de la Copa Libertadores con el equipo de Aurora, que era el primer objetivo de Melgar, de avanzar e intentar clasificar a la fase de grupos, pero quedó fuera. Y en el campeonato local, el equipo de Melgar tampoco ha tenido buenas actuaciones, a pesar que tiene un buen equipo, mantiene casi un 70-80% de la temporada anterior y solo ha hecho 7 puntos en 6 partidos, mientras que los punteros ya tienen 16, ya sacaron ya 9 puntos de ventaja, y la dirigencia, reiteramos, lo sacó a Pablo de Munir y Marco Valencia estará asumiendo en forma interina. En el caso de Franco Navarro, director técnico de Manucci, que también ya casi estaba en la cuerda floja, si es que el día de ayer perdía allá en Cusco frente a Cinciano, y ya comentaremos sobre este partido, el equipo de Manucci en los últimos minutos logró empatar, perdía hasta el minuto 85, 2-0. El equipo de Manucci logró descontar al minuto 85 y empatar al minuto 97 ya en los descuentos, casi en el último minuto. Y con esto Franco Navarro ha recuperado la confianza, y por coincidencia el rival de los Chancas para el próximo partido será Manucci, allá en Trujillo, que será un partido súper difícil, ya que este equipo va a intentar seguramente seguir sumando y los Chancas tienen que trabajar con muchísima concentración, con muchísima calma. Tiene pocos días ya para trabajar. Hoy los Chancas debe estar haciendo un trabajo suave, y mañana, que es martes, debe estar trabajando ya con mucha intensidad. Martes, miércoles, jueves en la noche deben estar viajando rumbo a Ayacucho para el viernes llegar hasta Trujillo, y el partido es el sábado, así que estaremos atentos. Mis amigos, son 8 de la mañana con 30 minutos. Vamos a ir a la pausa comercial con Radio Andahuaylas con Juan Carlos, y al retornar estaremos ya con toda la fecha número 1, comentando partido a partido. Hemos visto casi todos los partidos hemos visto, y algunos en resumen, y sobre todo estaremos ampliando el partidazo del equipo de los Chancas, que logró un triunfo importantísimo frente a Boys. Era urgente y necesario este triunfo, de lo contrario las cosas se complicaban para todos, y por suerte se logró ganar. Vamos a la pausa y regresamos ya con Radio Andahuaylas. Mientras nosotros vamos a dar lectura a algunos comentarios acá de nuestros seguidores. Elías Aybar dice: buenos días, ayer estaba preocupado porque cada vez cuando se hacía un cambio no funcionaba, pero ayer ha hecho buen cambio, felicitaciones al profesor Basalar. Ismael Cárdenas dice: profe, ¿cómo es Cox para rescindir su contrato? Cox ayer no estuvo en la lista de los convocados para el partido, pero el profesor Basalar en la conferencia dijo que él pertenece al plantel. No hay ninguna noticia todavía en relación a una rescisión. Ya no estuvo en la lista de los jugadores el día de ayer. Castro Dairo dice: Gonzalo Sánchez empezó la pretemporada junto al hermano menor de Araujo, que estuvo a prueba. Gonzalo Sánchez es un buen jugador, un delantero que se formó en Alianza. Luego, Vila Ronald dice: profesor, buenos días, un saludo cordial, un oyente fiel de Frecuencia Deportiva en Ayacucho. Está muy bajito el volumen. Vamos a ver si mejoramos el tema del volumen. Gracias a Vila Ronald y un saludo. También gracias a Rómulo Chuquispuma Palomino. Dice: profe, el partido con Grau no se puede cambiar para el 14 o el 16 por motivo del Pucllay. 14 no puede ser porque el 14 es el pasacaya del Pucllay y el 15 es el día del concurso. Creo que la sugerencia sería, de repente, si es posible, para el día 16, que es sábado.
para el 16 se podría correr. No entendemos a la dirigencia de los Chancas, parece que no sabía que el Pucllay se va a realizar en el 14 y el 15. 14 el pasacalle, el 15 el concurso, y el concurso va a ser en la Avenida del Ejército, en el sector sur del Estadio de los Chancas. Imagínense en pleno concurso y el partido. Mucha gente va a querer ir al estadio, muchos van a también querer ir a ver el Pucllay. Si es posible, de repente la dirigencia podría reprogramar este partido, como se hizo en aquella oportunidad cuando el equipo de Sporting Cristal, recordemos, cuando precisamente jugaba frente a los Chancas, inicialmente se programó para que se juegue en el estadio Alberto Gallardo, y por la expectativa que generaba los Chancas con el apoyo de la hinchada andauerina y apurimeña en Lima, lo trasladó para el Estadio Nacional. Vamos a ver si es posible, para que el Pucllay se desarrolle sin problemas el 14 y el 15, y el partido sea el sábado 16. Creo que sería lo más adecuado. Ojalá que esto se pueda hacer hoy mismo, para que se pueda reprogramar. Luis Aybar dice: la altura hizo efecto en el Boys en el segundo tiempo. Alex Pérez Quispe dice: profe, ¿cuál es la situación de Denilson González? También ayer el profesor Bacelar en la conferencia indicaba de que el único que no había jugado hasta el momento era Ederson Mogollón, que no había tenido ningún minuto. Y mi persona le recordó que también Denilson González. Los dos jugadores no han tenido ningún minuto hasta el momento. Luego dice Marcial Alarcón Rivera, dice: saludos cordiales al señor Vilchez, saludos cordiales desde Puerto Maldonado. Gracias por la transmisión, gracias a nuestro amigo allá en Puerto Maldonado y a todos los andavelinos que están en sintonía, a Marcial Alarcón. Mijael Chipana dice: profe, ya salió la programación, no depende del Chancas, más fechas, depende de la televisión, pero hay que recordar, para hacer la programación de cualquier partido de las fechas siguientes, la federación da una propuesta en coordinación con la televisión, pero el equipo local tiene que dar su opinión si es que no se choca con un evento importante. Imagínense si hay el aniversario de Andahuaylas o alguna festividad importante, se puede correr o adelantar. Lo que la televisión quiere es de que no se dupliquen los horarios para que puedan transmitir todos los partidos en vivo. Ya estamos ya en vivo con Radio Andahuaylas, gracias a Juan Carlos. Reiterar sobre ese partido que será frente a Grau, que ha sido programado para el viernes 15, cuando se está desarrollando el Pucllay, o se va a desarrollar el Pucllay el 14 y el 15. Esperemos que la dirigencia pueda hacer algo. Edgar Cusinga dice: se va a jugar el 16, ayer dijo el vicepresidente, el señor Mauro. Ojalá que esto puedan coordinar, porque no se trata de querer, sino tiene que ir a la federación para que se reprograme, se actualice la programación, y eso tiene que ser hoy mismo, hoy día lunes, día hábil, para que las cosas queden tranquilas y también puedan tomar precauciones, tanto el equipo de Grau para viajar, como el equipo de los Chancas también para organizar ese partido. César Rodríguez Palomino dice: contraten a Andy Polar. Reinaldo Cotarma dice: ayer en Occidente estaba lleno. Lo malo de la hinchada, tienen los asientos plásticos, casacas, y dicen que están guardando el espacio. No deberían de hacer eso, en todas las tribunas hacen eso. Sí, eso también es un problema que hemos visto acá en Tribuna Oriente, cerca de nuestra cabina. La policía decía que si está libre tenían que ocupar, porque no podían esperar. Hay personas que vienen ya cuando comenzó el partido. Creo que en eso tienen que ser más drásticos. Las personas que asisten al estadio tienen que ingresar y ocupar su asiento. No que vaya una persona y cuide, y de repente esa persona nunca llega o llega tarde. Eso creo que también tienen que los organizadores no permitir, y creo que la policía hizo buen trabajo, sobre todo en Oriente hemos visto ese tema. Alexander Rincón dice: ¿cuáles son los nuevos jales? Buenos días desde Ayacucho. Ya hemos indicado que hay 3 jugadores nuevos que vamos a en breve dar a conocer. Edison Maucalle dice: lo más importante del Pucllay es el pasacalle. El concurso debería desaparecer, porque lo contrario la cultura pierde su esencia. Edwin Quispe dice: profesor, buenos días. Ayer se vio a Joe Martínez, está para el segundo tiempo, bien entró con su velocidad. Alberto Vinces: profe Milcháez, buenos días. ¿Qué fue de Andy Polar? ¿Dónde juega? No se sabe nada de Andy Polar, parece que podría arreglar con Binacional para jugar Liga 2. Esto se sabrá en los próximos días. Bien, amigos, continuamos con el programa. Vamos ahora sí a la Liga 1, 8:36. Vamos a la fecha número 6, que comenzó todavía el jueves pasado, con los siguientes partidos. Alianza Atlético de Sullana le ganó 3-0 al Deportivo Garcilaso jugando en Sullana. Goles de Eric Perleche, autogol, minuto 56, Aldair Perleche, minuto 71, y Adrián Fernández, minuto 92. 3-0, triunfo claro del equipo de Sullana. Luego el partido que se jugó el viernes, partido que se jugó en Tarma sin público, pero mucha gente se puso en las casas cercanas, en las azoteas,
incluso algunos en algunas torres, para ver el partido. ADT de local le ganó 2-0 a Alianza, y en este partido fue decisivo y determinante la expulsión del arquero Franco Saravia, que al minuto 25 sale fuera de su área y al jugador Quiñones prácticamente lo agrede casi por la cara, y esto automáticamente, último jugador, tarjeta roja, y eso de todas maneras perjudicó a Alianza, que no pudo hacer nada en la altura y perdió. Un golazo de Víctor Cedrón de casi de la media luna al minuto 60, y Joao Rojas un centro, un cabezazo, minuto 66. 2-0 ADT le ganó a Alianza. Mientras que un partidazo entre Universitario con Sport Huancayo, que se jugó en el Estadio Monumental, donde tampoco se utilizó la tribuna norte, Universitario le ganó 2-0 con goles de Edison Flores casi al terminar el primer tiempo y Diego Dorregaray de cabeza al minuto también 95, casi terminando el partido. Importante triunfo para Universitario, que mantiene el invicto y su valla invicta. El arco de Universitario hasta el momento en las 6 fechas no ha recibido ningún gol. El arquero Britos está invicto y con esto también mantiene la punta el equipo de Universitario. Mientras que Cristal, el partido que jugó el sábado, Grau jugó muy bien. Ojo con este equipo de Grau, que será nuestro rival de acá 2 fechas. Sporting Cristal ya en los descuentos, en un tiro de esquina le ganó con golazo de Ignacio da Silva, minuto 92 de cabeza. Pero antes de esta jugada hay mucha polémica sobre si la pelota salió o no salió. Se ve en las imágenes que la pelota no sale, pero hay otra imagen que del otro sector que parecía que sale, pero recordemos que la pelota tiene que pasar en total la línea. Totalmente tiene que salir. Si queda un espacio que todavía está picando la línea, no es pelota fuera. Pero el árbitro no pudo ver, el juez de línea estaba en otro sector, era muy lejos para poder ver esa jugada, pero dio el tiro de esquina y vino el golazo de Da Silva, que al final fue el triunfo. Una jugada contra Grau que no se cobró un penal dentro del área, a pesar que se vio no se vio en el VAR. El árbitro no se percató, tampoco el VAR, fue una jugada rápida, pero hemos visto en horas de la noche en los programas de televisión donde se analizaba esa jugada, que era un penal claro cuando el partido estaba 0-0. Pero ya pasó, así es el fútbol, y declaraciones del director técnico Comiso indicando de que cada vez que hay jugadas dudosas, jugadas polémicas, siempre favorecen a los equipos grandes. Incluso él en forma irónica indicaba de que se haga un campeonato con los equipos grandes y otro con los equipos de provincia, porque cada vez que hay ese tipo de jugadas siempre favorecen a los equipos de Lima. Esa es su opinión que dio Comiso. Otro partido que se jugó también el sábado, donde allá en Cajabamba, donde hubo una torrencial lluvia y la cancha no tuvo problemas, tuvo un buen drenaje. Comerciantes Unidos se empató con el Melgar 0-0. 0-0. Luego el partido que se jugó el sábado en la noche allá en Trujillo, gran expectativa, donde muchísimos hinchas compraron sus entradas porque ya se había anunciado el debut de Paulo Guerrero y jugó desde el minuto inicial. Días antes se decía que podía tener algunos minutos, pero el profesor Mosquera lo puso desde arranque. Y Paulo Guerrero debutó de la mejor forma porque casi a los 2 minutos anotó el primer gol. Un centro del jugador Mena por derecha y Paulo Guerrero anota el 1-0 a los 2 minutos. Pero a los 8 minutos el equipo de Cusco empataba con Iván Colman. 1-1 el partido. Luego el jugador Nicolás Silva adelantaba para el equipo de Cusco. 2-1. Ya al minuto 54 ya Alejandro Ramírez, quien le gana a su defensa y anota al minuto 54. Hubo algunas jugadas polémicas, algunas revisiones por el VAR. Paulo Guerrero se quejaba de las faltas, etcétera, pero al final el partido terminó 2-2. Aún así, Vallejo todavía no logra remontar o no logra hacer buenos partidos. Está casi en los últimos lugares, Vallejo. Ya en breve iremos con la tabla. Así que al final Vallejo 2, Cusco Fútbol Club 2. Otro partido que se jugó ayer en horas de la noche, que también vimos a las 7 de la noche en Cusco, una muy buena presencia de público, donde Cienciano era el súper favorito para sacar adelante este partido frente a Manucci. Ellos estaban muy motivados después del triunfo a los Chancas acá en Andahuaylas y ayer no supieron manejar el resultado. Son cosas del fútbol. El equipo cienciano a los 15 minutos ya ganaba con gol precisamente de Abdiel Ayarza, que hizo el gol en Andahuaylas. Una jugada que queda picando dentro del área y un disparo en primera, muy bien dirigido cerca a la mano izquierda del arquero, que a pesar de su estirada no alcanzó, y ganaba 1-0 Cienciano a los 15 minutos del partido. Primer tiempo se mantuvo ese marcador. En el segundo tiempo, ya al minuto 81, una muy buena jugada del jugador Carlos Garcés, que también anotó en Andahuaylas. Coincidentemente, los dos jugadores que hicieron gol en Andahuaylas también hicieron gol ayer en Cusco. Carlos Gamarra le hace un túnel al defensa y ante la salida del arquero de Manucci, que no entendemos por qué se lanzó a la derecha y el disparo vino a la izquierda.
Golazo al minuto 81, ganaba 2-0. Parecía que Cienciano ya tenía en el bolsillo el triunfo, 2-0. Pero el equipo de Manucci mejoró en el segundo tiempo, los cambios que hizo Franco Navarro empezaron a funcionar y Gonzalo Rizzo al minuto 85 en un tiro de esquina, libre de marca con la pierna derecha, anota el 2-1, minuto 85. El árbitro dio más o menos 7 minutos de alargue y en una muy buena jugada del equipo de Manucci, un pase en profundidad al sector derecho, viene un centro y Johnny Vidales dentro del área anota el gol, minuto 97. Y el árbitro y el juez de línea anulan la jugada, indicando que había posición adelantada. Se revisa en el VAR y está totalmente habilitado. El árbitro no le quedaba que dar válido el gol y inmediatamente terminó el partido. Así que el resultado final, Cienciano 2, Manucci 2. Buen empate para Manucci y Cienciano se fue con un sabor amargo porque tenía los 3 puntos y perdió 2 en este compromiso. Y el partido que hoy se jugará a las 2 de la tarde, allá en Tarapoto para terminar la fecha, Unión Comercio jugará frente a UTC. Unión Comercio que tiene 1 punto frente a UTC que tiene 8. Hoy a las 2 de la tarde y en la noche estaremos informando cómo quedó. Ahora sí vamos al partido, al partidazo del equipo de los Chancas que se jugó ayer en el estadio con una muy buena asistencia. Esto siempre hay que reconocer y agradecer a la afición andabolina, que no solo andabolina, sino también mucha gente que vino de Abancay, de Chincheros, de Cobama, de otros lugares, incluso desde Lima. Muchos andabolinos viajaron desde Lima para este partido. Sobre todo la barra Guerreros Chanca y también la barra Sentimientos Chanca. Vinieron a alentar al equipo. Y el profesor Juan Carlos Basalar puso el siguiente 11. Creo que este es el equipo que más o menos se va perfilando. En mi opinión, habría un cambio que ya voy a dar a mi opinión. En el arco estuvo de Daniel Ferrer, en la defensa Marlon Ruiz Díaz, Kevin Becerra, José Luján, Axel Chávez, medio campo Rudy Palomino, Diego Carabaño, Abel Casquete, Carlos López, un poco más adelante, Osiro Takeuchi y Alan Murialdo. Ingresaron a los 9 minutos del segundo tiempo un doble cambio. Ingresó Ángel Ledesma por Murialdo y Joé Martínez por Ruiz Díaz. Al minuto 35 del partido ya en el segundo tiempo ingresó Diego Temoche por Casquete y al minuto 43 casi en la recta final ingresó Robles por Carabaño y Manzaneda por López. Fueron los cambios que hizo el profesor Basalar. Mientras que el equipo de Boys dirigido por Fernando Gamboa, el argentino, puso al siguiente 11. Steven Rivadeneira en el arco, en la defensa Renzo Salazar, Flavio Alcedo, Maximiliano Amondaraín, Facundo Mancilla, que fue expulsado, Cristian Carvajal, Juan Morales, Cristian Techero, uno de los mejores, Carlos Correa, Brandon Palacios y Pablo Bueno. Ya después ingresaron Barco, Villamarín, Roca, Montaño, Arli Benítez. Hizo los cambios. El equipo de los Chancas, amigos oyentes, desde el primer minuto intentó buscar el gol, pero Boys planteó muy bien, un planteamiento claro. Cuando el equipo no tenía la pelota, el equipo de Boys jugaban con 5 atrás y adelante quedaban casi 3 y único que quedaba adelante era el jugador Bueno. Y cada vez que podían contragolpeaban y rápidamente, con mucho peligro este jugador Techera, juntamente con el jugador Correa, jugadores bajos de talla pero muy técnicos, muy habilidosos, que era muy fácil, se sacaban de sus marcadores y daban buenos servicios. Incluso este jugador Cristian Techera se animaba a disparar de fuera del área. Además, un potente disparo con derecha casi sorprende a Ferreira, con pierna derecha, que no es su pierna fuerte. Ya luego el equipo andabolino también intentó, con algunas esporádicas por derecha, por izquierda, algunos centros, hasta que al minuto 46, cuando parecía que el partido terminaba con el 0-0, vino el golazo de López. López normalmente en el partido es el que asiste, es el que da los pases para los goles, pero en esta oportunidad recibió el pase y anotó el gol. Una jugada que va por izquierda, entre Casquete, le devuelve para Axel Chávez, quien hace un centro súper medido, un centro preciso casi al punto penal, donde el jugador López estaba atento a la jugada. Sale totalmente habilitado, un cabezazo de arriba hacia abajo a la mano izquierda de Rivadeneira, quien intentó pero no pudo evitar el gol. Golazo al minuto 46. Explotaba el estadio Los Chancas, las tribunas, una alegría total y seguramente todos los hinchas andabolinos y apurimeños que veían el partido a través de la televisión festejaban. Importantísimo gol, porque terminaba el primer tiempo a favor del equipo andabolino 1-0, pero también había cierta preocupación de la hinchada, porque recordemos que en muchos partidos, sacando buen resultado en el primer tiempo, en el segundo nos complicábamos, como es el caso en el partido allá en Cajabamba, precisamente frente a Comerciantes Unidos, ganábamos 2-0 y quedamos perdiendo 3-0. En el partido con Cienciano, primer tiempo teníamos el marcador a favor 1-0, pero en el segundo tiempo nos voltearon 2-1. Y había ese temor.
pero felizmente el profesor Basalar estuvo atento, hizo los cambios adecuados, sobre todo ingresó muy bien Ledesma, en reemplazo de Murialdo, que estaba un poco cansado, y Martínez, que le dio cierta frescura a Ruiz Díaz, porque Ruiz Díaz también ya tenía tarjeta amarilla. Había cierto riesgo de que podían expulsarlo, y Martínez aprovechó su velocidad y creo que respondió a las expectativas. En el segundo tiempo, se produce una jugada al minuto 17 que también fue determinante. Un contragolpe rápido del equipo andabolino porque Boys se iba con todo a buscar el empate y una pelota que recibe muy bien en su cancha. El jugador, en este caso Palomino, y hay un pase en profundidad donde Takeuchi tenía posibilidades ya casi en la media luna, cerca del borde del área, para poder ingresar y buscar el gol. Pero este jugador Facundo Mancilla lo derriba a la pierna y una falta clarísima que incluso se ve en la televisión y el árbitro, sin dudar, Mike Palomino, saca tarjeta roja. Tarjeta roja para Mancilla, el equipo de Boys se queda a los 17 minutos del segundo tiempo con un hombre menos. Y con eso ya había cierta calma, pero el equipo de Boys jugaba casi como si estaría con jugadores completos. Un equipo ordenado, un equipo bien trabajado, siempre generaba peligro. Al minuto 20, una clarísima oportunidad del jugador Oshiro Takeuchi de cabeza. Un centro de Joe Martínez, muy bien perfilado estaba Takeuchi, hace lo correcto, el cabezazo, pero el disparo sale desviado. Parecido a la jugada de Cox en el partido frente a Cinciano, pero en esta oportunidad en el otro arco. Y se pierde una clarísima oportunidad de Takeuchi. Ojalá que ya vuelva a los goles de Takeuchi, porque el año pasado hizo muchísimos goles. En este año tuvo dos claras que no pudo concretar. Ojalá que lleguen los goles de Takeuchi. Hasta que el minuto 32, atención, al minuto 32 se produce el gol del equipo andabolino. El equipo recupera una pelota por el sector derecho, le viene el pase a Rudy Palomino todavía en su cancha antes del círculo central y lo ve a Ángel Ledesma marcándole el paso. Empezó a correr desde su cancha totalmente habilitado y el pase es exacto de Rudy Palomino. Le viene con un ligero bote y alcanza a Ledesma, lo supera el marcador, sale el arquero Rivadeneira, lo jala hacia un costado parecido a Yarza en el gol de Cinciano a los Chancas hace poco, lo jala hacia un costado y sin arquero define muy bien cuando el defensa también iba cerrando. Hace una definición de acuerdo a los manuales y Ledesma anota su segundo gol para el equipo de los Chancas, dando la tranquilidad. Minuto 32. Después de este gol, el equipo de Boys también hizo los cambios. Ingresó este jugador Villamarín Barco, que le dieron cierta movilidad, también Montaño, y casi al final ya entró Benítez y Roca. Y lo importante que el equipo supo manejar ese resultado hasta que terminó el partido con ese marcador. 2-0 gana el equipo de los Chancas a Boys y suma 3 puntos importantísimos. Tiene 9 puntos, ya vamos a ir en breve a la tabla. Antes, vamos a dar una opinión rápida de lo que vimos a cada uno de los jugadores en la cancha. En cuanto a Daniel Ferreira, siempre atento a las jugadas, estuvo muy bien en ese disparo del jugador Techera, por derecha casi sorprende. En el segundo tiempo, ojo que viene un tiro libre de este mismo jugador Techera. Desde lejos, un tiro libre con la pierna izquierda casi se mete por la parte superior derecha del arquero Ferreira. Chocó prácticamente en el vértice. Un poco más abajo era un golazo. Ya Ferreira ya no llegaba a esa jugada, a pesar que era bastante lejos, pero tiene un buen disparo este jugador Techera, que no es la primera vez que hace ese tipo de jugadas y goles. Estuvo cerca y Ferreira estuvo atento en las jugadas para evitar cualquier situación de peligro. Marlon Ruiz Díaz también jugó bien, no tiene mucha velocidad para la proyección, pero trató de marcar en una, perdió la marca y cometió una falta, le sacaron tarjeta amarilla y por eso lo sacaron para cuidarlo un poco. Kevin Becerra cada vez lo vemos muy bien, se va solidificando en la parte posterior en la defensa, cada vez se anticipa las jugadas en el juego aéreo también atento, creo que Kevin Becerra sigue mejorando positivamente. José Luján también cada vez lo vemos mejor, sobre todo en las jugadas aéreas. Muchos equipos siempre aprovechan el juego aéreo, el pelotazo al área, y Luján estuvo atento. Creo que acertó en esto el profesor Basalar. Por izquierda, Axel Chávez, también un jugador que ya conocemos, y fue el autor del pase del primer gol. Cada vez que podía, se podía proyectar. Hizo un centro milimétrico para el cabezazo de López, que fue el primer tanto. Rudy Palomino, ya sabemos cómo es su juego, y ayer estuvo mejor que en otros partidos, sobre todo en los servicios, en los pases. Y también, producto de su servicio, fue el segundo gol, un pase exacto para Ledesma. Diego Carabaño también lo vimos muy bien. Diego Carabaño jugó mejor y creo que debe ser el titular, en mi opinión. Con pases largos,
tratando de cuidar la pelota, cambiando de frente de un momento a otro por derecha, por izquierda. También se animó a disparar de fuera del área, aunque le salió un poco suave. Y en algún momento habrá un golazo de Carabaño de media distancia. Luego Abel Casquete también jugó muy bien, con su habilidad, con su velocidad, permanentemente por el sector izquierdo, a veces venía por derecha. Carlos López creo que es el mejor, el más regular de nuestro equipo. Fue un acierto renovar el contrato a López, porque recordemos al inicio del año había cierta duda. Él decía o se sabía que había una oferta de ADT, pero por suerte no arregló con ADT y regresó a los Chancas y es el jugador más determinante. Tanto, cada vez que López tiene la pelota por derecha siempre genera peligro. Hay una sensación de peligro, sensación de posibilidad de anotar con los pases, con los servicios, y el día de ayer con el golazo de cabeza al minuto 46, a pesar que él no es su fuerte el cabezazo, porque los defensas de Boys son altos y él no es tan alto López, pero estuvo en el momento indicado, en el momento oportuno, y un cabezazo que fue el gol. Luego Ciro Takeuchi está jugando en la marca, apoya muy bien, va como segundo hombre detrás de Murialdo, pero le está faltando en la efectividad. Las ocasiones de gol, por lo menos al 50%. De los dos que tuvo, frente a Cienciano y frente al equipo de Boys ayer, por lo menos uno debió anotar. Pero así es el fútbol, ojalá que pueda tener la tranquilidad para aprovechar estas oportunidades de gol. Alan Murialdo, ya conocemos su estilo, tratando de apoyar en la defensa en las pelotas paradas adelante, también tratando de recibir los centros, pero estuvo regular y por eso lo cambiaron. Los que ingresaron, Ledesma entró mejor, va mejorando Ledesma. Creo que Ledesma va a ser un jugador importante para el recambio respectivo. Como delantero es rápido, le pone mucha fuerza, mucha garra, corre, marca y estuvo muy bien en el gol. Golazo, lo sacó muy bien al arquero y anotó el gol al minuto 32. Joey Martínez también jugó bien, bastante rápido. En algunas oportunidades en los pases se equivocó. En la marca tiene un poquito de dificultad. Tendrá que trabajar en estos días para que también sea un jugador bueno en la marca y bueno en la parte ofensiva. Diego Temoche ingresó para darle cierto oxígeno y también estuvo perfilado por el sector derecho, tratando de mantener la pelota y creo que cumplió. Y Robles, que entró por Carabaño, y Manzanera por López ya ingresaron muy tarde, minuto 43. Ya no hubo, porque solo dio 3 minutos, recordemos, solo jugaron 6 minutos, tocaron muy poco tiempo y ya no tuvieron tiempo de mostrarse. En mi opinión, este equipo que puso el profesor Basalar, creo que es el adecuado. Yo sugeriría, en mi opinión personal, de que podría arrancar Manzanera. A Manzanera lo veo un jugador más encarador, un jugador con mucha experiencia, un jugador que juega un poco abierto a la izquierda, porque Osiero Takeuchi juega casi por el centro, detrás de Murialdo. Cuando hay oportunidades también va hacia adelante, precisamente por eso le vino el pase de cabeza que no pudo anotar. Manzanera debe arrancar y de acuerdo al partido de repente hacer los cambios. Es una opinión personal. Bien, ya son 8:55. Vamos ya con la tabla de posiciones que es importante dar a conocer de los equipos faltando un partido. Hoy se juega el partido entre Comercio con UTC y eso podría modificar la tabla, sobre todo en las posiciones de UTC y de Comercio. Vamos a la tabla, cumplida la fecha número 6, faltando un partido, reiteramos. Primero, Sporting Cristal por mejor diferencia de goles tiene 16 puntos. Segundo, Universitario con 16, son los dos punteros. Cristal tiene una diferencia más 14, Universitario tiene más 10. Tercero está Sport Huancayo con 13. Cuarto, Alianza con 12. Quinto, Cienciano con 12. Ojo que estos 5 equipos son los que se van perfilando como favoritos. Cristal, Universitario, Huancayo, Alianza, Cienciano. Y atención, en el puesto número 6, el equipo de los Chancas 6C de Andahuaylas está en el puesto número 6 con 9 puntos. Más atrás, en el puesto número 7, UTC con 8, con un partido menos. Octavo, ADT con 8. Noveno, Comerciantes Unidos con 8. Décimo, Cusco con 8. Hay 4 equipos con 8 puntos. En el puesto 11, Melgar con 7. Puesto 12, Alianza Atlético con 7. Puesto 13, Boys con 6. Puesto 14, Grau con 6. Puesto 15, Vallejo con 5. Puesto 16, Garcilaso con 3. Puesto 17, Manucci con 2. Puesto 18, Comercio con 1. Esa es la tabla. El equipo andabalino está en el puesto número 6 con 9 puntos y hoy se juega el partido final de la fecha 6. Si gana Comercio, Comercio hará 4 puntos y pasará del puesto 18, pasaría al puesto 16. Si empatan, Comercio hace 2, UTC hace 9, nos estaría empatando en puntaje. Si gana UTC, hará 11 puntos y nosotros bajaríamos al puesto número 7. Así que en la tarde sabremos qué pasa en este partido allá en Tarapoto. Vamos a los próximos partidos. Atención, la fecha número 7 que ya está programada. La 7 y la 8 ya está programada. La fecha número 7 comenzará este jueves en Cusco, 3 de la tarde. Cusco Fútbol Club frente a Alianza Atlético de Oceana.
El viernes en Cajabamba, este viernes 8, 2 partidos el viernes. En Cajabamba, 3 de la tarde, UTC con Comerciantes Unidos. Y atención, en Cusco, a las 8 de la noche jugará Garcilaso frente a Universitario. El puntero jugará en Cusco frente a Garcilaso este viernes. El sábado va a haber varios partidos. El sábado en Sullana, 1:15 Grau con Cinciano. En Arequipa, 3:30 Melgar con ADT. En Trujillo, atención, en Trujillo, 4 de la tarde jugará Carlos Amanucci de local frente a los Chancas. Sábado 9. Hay muchos hinchas de Lima que se están preparando para viajar a Trujillo, que son más o menos 8 horas en bus. Ir el mismo sábado, regresar en la noche y el domingo están en Lima. El partido es 4 de la tarde el día sábado 9 en Trujillo, Manucci frente a los Chancas. Luego un partidazo en el Estadio Nacional, 8 de la noche este sábado, Alianza frente a Sporting Cristal. Un partido importantísimo para ambos. Luego el domingo, para terminar la fecha, allá en Huancayo, Sport Huancayo con Comercio. Y en el Callao, Sport Boys jugará frente a César Vallejo. La fecha número 8, vamos rápidamente a la fecha número 8, se jugará el martes 12. Universitario jugará en Lima frente a Cusco Fútbol Club el martes 12. Miércoles 13, en Cusco, 6:30 jugará Cinciano con Alianza, miércoles 13. En el Estadio Nacional, Cristal frente a Melgar el miércoles 13. Jueves 14, en Sullana, Alianza Atlético con Vallejo. En Cajabamba, Comerciantes Unidos con Huancayo. En Trujillo, el jueves 14, Manucci con Boys. Y atención, el viernes 15, en Tarapoto, 1:15 jugará Comercio con Garcilaso. Y en el Estadio Los Chancas está programado este viernes 15, Estadio Los Chancas 3:30, Los Chancas frente a Grau. Ojalá que la dirigencia de Los Chancas pueda modificar este partido para que se juegue el sábado. Pero el sábado, los horarios ya están comprometidos. El sábado a la 1:30 juega Alianza Atlético, a las 3:45 Comerciantes Unidos. Y no hay horario para que se juegue el partido y que sea televisado en directo. Así que está complicado, a no ser que lo pasen para el domingo. Podría ser el domingo, se corre el domingo 17. No, perdón, vamos a rectificar. El viernes 15 es el partido de los Chancas con Grau. El sábado sí también está comprometido porque en Tarma se juega a las 3. El sábado 16, 3 de la tarde. Y en el Estadio de los Chancas no se puede jugar en otro horario, sino 3 o 3:30. La otra opción que se juegue domingo 17. Podría ser. Así que veremos qué pasa en las próximas horas porque es importante que no se cruce con el tema del Pucllay, que será el día 14 y el día 15. Antes de terminar, agradecer como siempre a nuestros auspiciadores, gracias a Apoyo Estrada de Barça Don José, Girón Los Cactus, esquina con la Avenida Malinas, al Recreo y Centro de Convenciones Vista Alegre, en la Avenida Malinas, cuadra 3, teléfono 983-740419. También gracias a los amigos de Ferretería Gutiérrez, Avenida Andahuayla 140, teléfono 939-342868. También gracias a Farmacia Cristo Rey, a la Mansión Casa Hotel, a nuestros amigos de Doctor Omar Zulca, cirujano urólogo, llamar al 947-351339, a Luminarias Eléctricas Briana, en la Avenida Perú 680 frente a la Mansión Casa Hotel. También gracias a Tortas Rodas, en la Avenida Martínez 281, teléfono para pedidos 988-415241, a Mecánica y Motor Romero, Avenida Los Álamos 143, teléfono 983-9468-87. En cuanto a las novedades, hay que indicar que Pedro García Reati ayer ya estuvo en la lista. Ya estuvo en la lista de suplentes Pedro Reati, mientras que Cristian Adrián Mejía Quintanilla, de 31 años, volante de contención, volante mixto, ya está también trabajando con el equipo. Y el nuevo jugador es Gonzalo Sánchez Franco, de 23 años, formado en Alianza, estuvo el año pasado en el equipo de Ayacucho. Y estos jugadores ya falta seguramente su carnet de cancha y podrían ya viajar de repente, si es que así lo decide el comando técnico, para el partido que será allá en Trujillo el día sábado, 4 de la tarde, frente a Carlos Amanucci. Bien amigos, son ya 9 de la mañana con 1 minuto, estamos llegando a la parte final. En horas de la noche estaremos con más información y analizando también los partidos. No hemos podido leer muchos comentarios. De repente para despedirnos, acá dice, Tino Torres Palomino dice, para esa fecha se estará corriendo, tal caso debería jugarse el 13 o el 14. El Diego Gómez dice, primero el fútbol. Gonzalo Sánchez es muy malo porque no estuvo Cox en lista. González Sánchez es muy malo, dice, vamos a ver, hay que ver. Este jugador hizo varios goles con Ayacucho el año pasado. Y es un jugador joven de 23 años, podría mejorar. Bien amigos, estamos llegando a la parte final. Gracias a todos por seguirnos tanto en Radio Andahuaylas 106.5 y en nuestras redes sociales. Regresamos en horas de la noche. Buenos días, permiso. Hasta las 10.